Buenas tardes, mi nombre es Vanessa Trujillo Ararat y en compañía de mis compañeras Derly Valverde, Elsanuri Sandoval y Elizabeth Delgado, bajo el acompañamiento de nuestra tutora, la docente Ana Marcela Londoño, tenemos el gusto de presentarles nuestro trabajo de grado, el cual titula Liderazgo Social y Defensa de los Derechos Humanos en Yolombó, Suárez, Cauca. El propósito principal de esta presentación es poder darles a conocer esos aspectos relevantes que tuvimos con el desarrollo de nuestro trabajo de grado. Y para ello, básicamente hemos organizado esta presentación en 6 partes. En primer lugar, les presentaremos la introducción, seguidamente el marco teórico, la metodología, los resultados o hallazgos, la discusión y finalmente les presentaremos esas conclusiones y recomendaciones. En Colombia, el liderazgo social es fundamental para la defensa de los derechos humanos y el territorio, especialmente en regiones afectadas por la violencia, como lo es el departamento del Cauca. En la toma, la comunidad afrodescendiente de Yolombó ha construido un liderazgo sólido basado en la identidad cultural, la resistencia ancestral y la defensa frente a proyectos extractivos. Actualmente, aunque existen varias leyes y normas diseñadas con el fin de proteger a los líderes y lideresas sociales de estos entornos, aún persiste en su implementación, por lo que se evidencian varios vacíos en este contexto. Se genera la necesidad de poder analizar cómo estos hallazgos aportan a la defensa del territorio y a los procesos de los derechos humanos. Nuestro propósito en general de estudio es comprender cómo el liderazgo en Yolombó ha contribuido a los procesos individuales y colectivos de los derechos humanos y cómo estas prácticas fortalecen la organización comunitaria y la justicia social que se realizan desde el trabajo social. Nos hemos enfocado en la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo contribuye el liderazgo social de los líderes y lideresas de la comunidad de Yolombó, corregimiento La Toma, municipio de Suárez, Cauca, a los procesos individuales y colectivos de los derechos humanos? Al mirar esta pregunta, nos permiten analizar cuál ha sido el impacto del liderazgo, no solo a nivel comunitario, sino en la vida cotidiana de muchas familias y de comunidades o organizaciones que están enfocadas en los procesos de resistencia. Nos hemos planteado también en ese trabajo unos objetivos. Y como objetivo general tenemos comprender la contribución del liderazgo social en la comunidad de Yolombó a los procesos individuales y colectivos de los derechos humanos. Como objetivo específico nos hemos planteado 3 que son: identificar las prácticas de liderazgos sociales que aportan a la defensa del territorio en Yolombó, clasificar los tipos de liderazgos sociales que emergen en la defensa del territorio del corregimiento de La Toma y descubrir los procesos individuales y colectivos que fortalecen el ejercicio del liderazgo en la defensa del territorio. Cada uno de estos objetivos planteados en el trabajo responden a un nivel de análisis práctica de tipo de liderazgo y cuáles son estos procesos comunitarios que se vinculan al ejercicio de los derechos humanos. Como antecedentes tenemos los niveles internacionales, niveles nacionales y niveles locales. Cuando hablamos de antecedentes hacemos énfasis en la parte internacional que son los estudios de Espinosa, Contreras y Barbosa, donde ellos analizan las prácticas del liberalismo en comunidades indígenas y afrodescendientes, donde se destacan su relación con la cultura y la defensa del territorio. También tomamos a Rodríguez, que aporta una mirada sobre la participación política y económica en contextos rurales y de resistencia. Para nuestro trabajo, estos antecedentes internacionales nos permiten entender cómo el liderazgo puede construir desde la identidad colectiva y la resistencia. A nivel nacional tenemos a Belén y Rivera, donde ellos descubren los nuevos escenarios de liderazgo social en Colombia después de que se realizó el acuerdo de paz. También Fernández y Córdoba, donde ellos profundizan en sus escritos
en la comprensión del liderazgo comunitario en contexto de conflictos armados. También tenemos a Pinto, donde en sus estudios analiza el liderazgo social de mujeres en proceso de construcción de paz. Estos antecedentes a nivel nacional nos permiten a nosotros como grupo ver cómo los líderes enfrentan riesgos, violencia y transformaciones políticas que también están presentes y se evidencian en el departamento del Cauca. Finalmente, el nivel local, tenemos a Gutiérrez, que aborda la violencia contra líderes del territorio. Está Trujillo, Riesgos y López, que estos analizan el liderazgo afrodescendiente en contexto de minería ancestral en Suárez. Estos antecedentes sustentan específicamente y se enfocan en la problemática local de Yolombó y muestran la importancia de estudiar el liderazgo social en esta zona. Después de dar este recorrido por la parte introductoria y los antecedentes de nuestro trabajo, doy paso a mi compañera que les va a hablar sobre el desarrollo meteorológico y los hallazgos, que explican cómo el liderazgo social es un pilar fundamental para la defensa de los derechos humanos y la permanencia en el territorio. Descripción del problema. ¿Cómo contribuye el liderazgo social de la comunidad de Yolombó, corregimiento La Toma, municipio de Suárez, Cauca, los procesos individuales y colectivos de derechos humanos? Para contextualizar esta descripción del problema, abordaremos 3 contextos: internacional, regional y local. Desde el contexto internacional, CARO 2019 plantea que los líderes sociales enfrentan riesgos crecientes, dado que su labor de defensa territorial suele ir en contra de intereses económicos y extractivos. Desde el contexto regional, Belda 2016 y Escobar 2010 plantean que las lideresas afroambientales han sido víctimas de agresiones sistémicas mientras defienden recursos naturales en una región codiciada por grupos ilegales y multinacionales. Y desde el contexto local, que es allí donde hemos aterrizado nuestro trabajo o nuestra investigación, en este caso en la comunidad de Yolombó, el liderazgo social en defensa de los derechos y del territorio constituye una labor esencial, pero al mismo tiempo muy riesgosa, debido a que el problema se manifiesta en las amenazas contra líderes que defienden el territorio frente a la minería legal y a proyectos extractivos permitidos por vacíos normativos. Justificación. Nuestra investigación nace del interés de comprender los procesos de resistencia y cuidado territorial liderado por hombres y mujeres afrodescendientes de Yolombó. Según Lapo Misa y Jacomio Ortega 2015, su liderazgo basado en memoria, cultura y defensa del territorio evidencia el impacto positivo que los líderes generan en sus comunidades. Dado ello, la motivación central es reconocer esta experiencia y aprender de ella. Desde una relevancia, utilidad del estudio y sin olvidar el impacto social, este estudio nos permite comprender cómo los líderes o lideresas recrean la relación con el territorio, fortalecen la memoria ancestral y reconstruyen el tejido social en medio del conflicto. Todos estos conocimientos pueden orientar a otras comunidades a visibilizar procesos de apropiación territorial y aportar herramientas para la defensa cultural y ambiental. Desde la pertenencia disciplinar, podemos decir que para el trabajo social, esta investigación ofrece una comprensión profunda de dinámicas territoriales y comunitarias, ya que permite diseñar intervenciones basadas en datos, en el reconocimiento de prácticas culturales, pero al mismo tiempo el liderazgo social se articula con la profesión al promover justicia, resiliencia y transformación social. Zapata, 1991.
El contexto. Yolombó es una vereda del corregimiento La Toma de Suárez al norte del Cauca. Es un territorio afrodescendiente de unas 7.000 hectáreas donde cerca de 1.300 familias sostienen tradicionalmente su vida mediante la minería artesanal y la agricultura. Carrillo, 2011. No obstante, pues la disputa por el oro ha amenazado su autonomía y ha generado conflictos que han impulsado formas de resistencia civil no violentas y orientadas a la defensa del territorio y la justicia social. Bolívar Ibarra, 2017. Continuamos con el marco teórico, donde dice: el marco teórico se configura a partir de categorías claves que guiarán la recolección e interpretación de los datos. A continuación se definen categorías principales que estructuran nuestro trabajo de grado. Para ello tenemos 3 categorías que son liderazgo social, tipos de liderazgo social, procesos individuales y colectivos de liderazgo social, el cual nos van a permitir, como ya mencioné anteriormente, abordar nuestra pregunta de investigación o recolectar información para darle respuesta a este trabajo. En primera instancia tenemos que Pinto 2022 define el liderazgo social como ese reconocimiento que una persona o comunidad otorga a quienes conducen o apoyan procesos colectivos orientados a dignificar la vida, transformar el entorno y fortalecer el tejido social mediante acciones construidas desde el consenso comunitario. Esto se ve reflejado en el grupo de Azumafroyo en la comunidad de Yolombó. Desde los tipos de liderazgo social, Alarcón García, Bolívar 2022, se entiende cómo las distintas maneras en que un líder puede orientar y coordinar a un grupo, eligiendo o combinando estilos según las necesidades, capacidades, expectativas de la comunidad, así como según las demandas específicas de cada situación que requiere de guía, toma de decisiones y trabajo colectivo. Y desde los procesos individuales y colectivos de liderazgo social, Cadena, Perea y Galeo 2019 plantean que el liderazgo social es un proceso, es un fenómeno complejo que puede expresarse de formas individuales pero también colectivas, pues no siempre reside en una sola persona, puede surgir desde la comunidad o ejercerse en su representación con la representación configurándose como liderazgo social o comunitario según los propósitos e intereses que lo orienten. Cada una de estas categorías a su vez tiene un grupo de subcategorías que la conforman, como por ejemplo en la categoría principal es el liderazgo social y como subcategoría tenemos esas prácticas de liderazgo y ese análisis de liderazgo social. En la categoría de tipos de liderazgo social, como subcategoría tenemos el liderazgo transformacional, tenemos el liderazgo participativo, el liderazgo ético y por último el liderazgo comunitario. Dentro de los procesos individuales y colectivos de liderazgo tenemos los procesos individuales de liderazgo social y tenemos los procesos colectivos de liderazgo social como subcategoría. Ahora hablaremos un poco sobre la metodología, ese diseño metodológico con el cual llevamos a cabo este trabajo de investigación. Es importante que se tenga en cuenta que trabajamos bajo un paradigma interpretativo con un enfoque cualitativo. Como método decidimos trabajar mediante la teoría fundamentada, como técnicas e instrumentos optamos por las entrevistas semiestructuradas y las guías de entrevista.
como universo poblacional decidimos tomar un muestreo no probabilístico y dentro de las estrategias de triangulación de la información elegimos la codificación abierta, las codificaciones axiales y las matrices de análisis. A continuación hablaremos un poco sobre esas fases y esas etapas del desarrollo de este trabajo. Como etapa número 1 tenemos la recopilación de los datos en las cuales se recolectó información cualitativa mediante entrevistas semiestructuradas bajo un enfoque interpretativo. Como etapa número 2 tenemos lo de la codificación abierta, axial y selectiva, en la cual se codificaron los datos en 3 niveles para generar categorías y una categoría central sobre el liderazgo como resistencia territorial. En la etapa número 3 tenemos el muestreo teórico. Se seleccionaron participantes según su aporte conceptual hasta alcanzar la saturación teórica. Y como etapa número 4 tenemos la generación de teorización emergente, en la cual se construyó una teoría emergente que explica el liderazgo social como resistencia territorial y cultural. En el tercer aspecto, procesos individuales y colectivos de liderazgo. Como hallazgo encontramos que a nivel individual el liderazgo que se ejerce en Yolombó se sustenta como en la vocación que tienen las personas, la inspiración familiar y como ese arraigo afrodescendiente, lo que impulsa esa responsabilidad social y el compromiso con la defensa del territorio. A nivel comunitario encontramos que las organizaciones como el Consejo Comunitario, Asomafroyo y los grupos juveniles funcionan como un espacio de formación política, cooperación solidaria y acción colectiva, consolidando redes de apoyo y también la resistencia. Y como punto número 3 encontramos que 3 ejes transversales sostienen el liderazgo, que son el empoderamiento femenino, el relevo generacional y la defensa de los derechos humanos. Estos ejes articulan memoria, cultura y territorio, permitiendo pues que este liderazgo se ejerza como una práctica de cuidado y resistencia y construcción de paz que garantiza la continuidad de la lucha y la protección integral de la comunidad afrodescendiente de Yolombó. En cuanto al segundo aspecto, tipos de liderazgo y sus efectos en el territorio, encontramos como hallazgo o como resultado que en Yolombó existen liderazgos femeninos, juveniles, comunitarios, culturales y productivos que funcionan de manera horizontal y articulada, lo que incrementa la cohesión social y la capacidad de organización frente a las problemáticas del territorio. Por otro lado, encontramos que los liderazgos ejercidos por mujeres y jóvenes impulsan proyectos productivos, formulación en arte y memoria ancestral y participación política, generando como un empoderamiento en cuanto a la equidad de género, relevo generacional y preservación de la identidad colectiva. Y finalmente, también encontramos que las iniciativas culturales, las actividades productivas y la articulación institucional fortalecen esa autonomía económica, promueven la educación para la paz y permiten visibilizar y defender los derechos colectivos, consolidando la sostenibilidad y la permanencia digna en el territorio. En el tercer aspecto, procesos individuales y colectivos de liderazgo. Como hallazgo encontramos que a nivel individual el liderazgo que se ejerce en Yolombó se sustenta como en la vocación que tienen las personas, la inspiración familiar y como ese arraigo afrodescendiente, lo que impulsa esa responsabilidad social y el compromiso con la defensa del territorio. A nivel comunitario encontramos que las organizaciones como el Consejo Comunitario, Asomafroyo y los grupos juveniles funcionan como un espacio de formación política, cooperación solidaria y acción colectiva, consolidando redes de apoyo y también la resistencia. Y como punto número 3 encontramos que 3 ejes transversales sostienen el liderazgo, que son el empoderamiento femenino, el relevo generacional y la defensa de los derechos humanos. Estos ejes articulan memoria, cultura y territorio,
permitiendo pues que este liderazgo se ejerza como una práctica de cuidado y resistencia y construcción de paz que garantiza la continuidad de la lucha y la protección integral de la comunidad afrodescendiente de Yolombó. Para darle continuidad a los hallazgos en los procesos individuales y colectivos, tenemos 3 aspectos. El primero habla sobre, a nivel individual, el liderazgo en la comunidad de Yolombó se sustenta como la vocación, la inspiración familiar y el arraigo afrodescendiente a su cultura. Segundo, a nivel comunitario se encuentran las organizaciones como Asumafroyo, el Consejo Comunitario, los jóvenes, las mujeres, y estos espacios brindan seguridad y también brindan una formación política y una cooperación solidaria para consolidar estos procesos y estas organizaciones. Por último, tenemos 3 ejes transversales que sostienen el liderazgo de la comunidad de Yolombó, que es el empoderamiento femenino, el relevo generacional y la defensa de los derechos humanos. Se puede decir que esto ejerce como una práctica de cuidado, de resistencia y construcción de la paz dentro del territorio. Damos continuidad a la discusión que trae consigo los resultados, la comparación con antecedentes y la normatividad y contexto. El liderazgo social en la comunidad de Yolombó ha actuado como una estrategia integral para proteger la defensa de los derechos humanos, proteger el territorio, salvaguardar el territorio en el que se encuentra la comunidad, el relevo generacional y el empoderamiento de las mujeres. Se fortalece también mediante organizaciones como el Consejo Comunitario de la Toma y Asumafroyo. Asumafroyo es una asociación de mujeres afrodescendientes que nace en el 2008, pero se radica en el 2010 como una organización y se da a conocer a nivel internacional en el 2014 cuando deciden hacer una marcha pacífica de turbantes desde su comunidad de Yolombó hasta la capital de Bogotá con el fin del empoderamiento femenino y la defensa del territorio y los derechos humanos, consolidando el liderazgo social como una práctica de cuidado comunitario y protección territorial. Tenemos la comparación con antecedentes. Abreu Carrillo habla sobre la minería artesanal, que es una práctica económica y comunitaria y también una práctica cultural que se vive actualmente en la comunidad de Yolombó con el objetivo de salvaguardar el medio ambiente, salvaguardar la comunidad y también proteger su cultura que desde hace mucho tiempo pues ellos vienen preservando. Habla también sobre Bolívar e Ibarra del 2017, menciona las siguientes palabras: pues el liderazgo observado opera desde acciones colectivas no violentas. Dentro del territorio de Yolombó se puede evidenciar que los grupos o las organizaciones que se han generado dentro de este territorio realizan una ayuda comunitaria para salvaguardar sus derechos como comunidad, sus derechos como seres humanos, pero no a la violencia, sino que buscando una justicia social. Por otra parte, contamos con la normatividad y contexto, que son los hallazgos que se articulan con los decretos. Tenemos el decreto 4912 del 2011 que habla sobre lo proteger los líderes en riesgo dentro de las comunidades. También tenemos la ley 1448 del 2011 que orienta la reparación y la población afectada por el conflicto. Para finalizar, contamos en la Constitución Política del 1991, habla sobre el código y la ética.
del trabajo social, que habla sobre la defensa, la dignidad, los derechos humanos, el cuidado del territorio. Y los habitantes de la comunidad de Yolombó hasta el momento han hecho que esa normatividad y esos contextos se cumplan, no a cabalidad, pero es el objetivo de ellos a futuro, que se cumpla a cabalidad todos los decretos que se encuentran en las leyes que los protegen a ellos como líderes y lideresas de esa comunidad. La siguiente diapositiva habla sobre las conclusiones que nosotras encontramos al momento de finalizar nuestra investigación. Hablan sobre 5. La primera habla sobre el estudio. El estudio mostró que el liderazgo social en Yolombó es una práctica comunitaria para la defensa del territorio y de los derechos humanos. Eso es lo que busca como tal la comunidad. El segundo aspecto habla sobre el liderazgo social. Se expresa de manera femenina, juvenil, cultural, productiva, organizativa, para fortalecer la resistencia dentro de su territorio. Contamos con la siguiente, que es la investigación. En esa investigación se evidenció que la resistencia pacífica sí hace el cambio, que la resistencia pacífica sí genera prácticas económicas, sí genera prácticas culturales y ayuda a que la comunidad crezca en paz. La cuarta, el liderazgo femenino afrodescendiente es esencialmente importante, ya que cumple un rol fundamental. También la participación juvenil, ya que ellos nos dan como el poder de decir que van a hacer un relevo generacional más adelante y van a seguir salvaguardando toda su cultura, salvaguardando todo lo que con ellos han llevado sus familias y proteger su territorio, que es como lo más importante. Finalmente, la articulación entre memoria, organización cultural, crea un liderazgo social de Yolombó como una práctica transformadora que protege la vida y defiende los derechos humanos. Por último, encontramos las recomendaciones. También encontramos 5 aspectos. El primero habla sobre, se recomienda diseñar programas de protección y enfoque territorial ajustados a la necesidad de la comunidad. El segundo habla sobre, es fundamental establecer una alianza entre universidades, consejos, entre Asumafroyo, para que así se siga ampliando el conocimiento del liderazgo y de sus derechos que ellos tienen como comunidad. Se propone también crear una semilla para apoyar proyectos productivos que fortalezcan la economía del lugar, que fortalezcan la cultura y que también fortalezcan la autonomía financiera de la comunidad. Se sugiere implementar una escuela de liderazgo, intergeneracionalidad que articule el arte, la memoria, que articule también la política, promoviendo intercambio de saberes, que es muy importante, ya que eso fortalece las acciones colectivas que se llevarán en el futuro y se están llevando en este momento dentro de la comunidad. Finalmente, se recomienda consolidar observatorios comunitarios que registren agresiones y amenazas contra los líderes y lideresas, ya que si existen estos conversatorios se pueden ver la perspectiva de un lado diferente, cómo la comunidad ve los líderes y los líderes cómo ve a la comunidad, y esto puede también ayudar a mitigar mucho pues la violencia, a mitigar mucho como la discordia dentro del territorio. Muchas gracias.